Hola, bienvenidos a un capítulo más de Sin Clave Podcast. Hablemos sin clave el día de hoy. Tenemos a Osvaldo Volcanes, que nos va a presentar a un invitado especial. Buenas, espero que todos anden bien. En esta oportunidad tenemos un amigo ya en el 11.º capítulo, que saldrá este viernes, ¿no? Capaz, o si no, el primer viernes de julio. Estaremos hablando un poco acá con nuestro amigo, compañero de la universidad, estudiante de Ciencias Políticas, Cristian Uzcategui. Hola, Cristian. Hola chicos, saludos. Bueno, les quiero dar primero que todo las gracias por invitarme a su programa. Y bueno, esperemos que este espacio sea provechoso para los espectadores y para nosotros y pues que la podamos pasar bien y podamos obtener una información que sea de utilidad para todos. Bueno, Cristian y Osvaldo, el tema que nos trae el día de hoy es súper especial porque ya ha pasado más de un año y todavía no hay resolución de esto, y es el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué nos dices por ahí, Cristian, en resumidas cuentas? Bueno, mira, yo creo que este conflicto es un conflicto sumamente complejo para abordarlo y que evidentemente está sometido a un clima de guerra y dentro de ese ambiente bélico hay mucha desinformación. Existen bandos, existen posturas que defienden un lado, defienden otro, y que toda esa marejada de información pues nos llega a través del internet, nos llega a través de la televisión, de los noticieros, de los periódicos, y que evidentemente eso dificulta una comprensión más correcta de lo que en realidad está sucediendo. Ya tenemos poco más de un año de este conflicto y que ha sido algo terrible tanto para el pueblo ucraniano como también para el pueblo ruso, porque hay que hablar de las dos partes, porque evidentemente las dos partes se van a ver afectadas y los que estamos acá también en Europa y el mundo, pues se está viendo afectado por los embates económicos que está generando todo este conflicto. Sí, además hay demasiadas cosas que salen en la prensa, los medios, y los medios manejan las cosas a su conveniencia. Y bueno, por ahí lo último era la supuesta guerra civil que se iba a hacer en Rusia. Como a un concepto que a mí me parece todavía muy loco escuchar en esta actualidad, que es mercenarios y los ejércitos privados. Recuerdo cuando había el conflicto con Venezuela, que en el 2020 creo que fue que se habló que un ejército privado gringo se había ofrecido a Juan Guaidó para atacar a Maduro y que lo que costaba era como 10 millones de dólares, una cosa así. Y yo, wow, qué increíble. O sea, que si yo ahorro, aunque sea unos 15.000 dólares, tengo unos 5 ahí para un ejército privado chiquito. Bueno, sí, mira, la utilización de ejércitos privados ya ha sido una alternativa que siempre ha existido. Esto no es algo nuevo y tampoco es algo exclusivo de una parte o de otra. Tanto los rusos como de parte de Ucrania, incluso los Estados Unidos, los británicos, los países occidentales han recurrido constantemente en muchas oportunidades a estas empresas privadas. Como tú bien lo has dicho, son empresas privadas que ofrecen servicios militares. Ahora, ¿qué ventaja ofrecen primeramente estas empresas privadas que aportan estos soldados con entrenamiento, con capacitación, con experiencia en el campo de batalla en diferentes frentes, que, bueno, te da una posibilidad de que al tú hacer este contrato con una empresa que no tiene nada que ver con el Estado que le contrata, que le solicita los servicios, al momento de esta empresa de incursionar en un escenario bélico, pues puede ser muy fácil desmarcarse al momento de que el escenario ya de violencia se instale, donde los objetivos se quieran perseguir, pues tú puedes desmentir con mucha facilidad o puedes tratar de quitarte responsabilidad y de que no te asocien, tratar de que no te asocien a las actividades que está cometiendo este grupo y puede ser mucho más fácil para los estados, digamos, escapar de una culpabilidad, una responsabilidad directa en este caso.
Bueno, hablemos un poco del impacto que ha tenido mundialmente esta guerra. Por ejemplo, yo escuchaba el otro día un reportaje de que en Argentina habían llegado demasiadas rusas a parir, valga la expresión tan coloquial. Eran mujeres que estaban buscando la manera de tener un embarazo más humanizado y tomaban Argentina como destino, y casualmente se ha vuelto más popular, más popular, más popular, y hay una comunidad gigantesca de rusos viviendo en Argentina, pero rusos, no sé ucranianos. No sé el caso de Uruguay, Osvaldo. ¿Qué tal la movida en Uruguay con el caso de migración de países de Ucrania y Rusia? Bueno, la verdad que no se escucha mucho movimiento al respecto, ¿no? Acá hay una comunidad rusa desde hace muchos años, después de la Guerra Fría. Hay un pueblo establecido y netamente ruso con todas las costumbres rusas, ¿no? Pero de la actualidad no hay, no se escucha mucho, más que algo que sucedió, pero no tenía que ver con la guerra, de unos pasaportes a unos rusos fueron dados por parte del Estado, pero eso fue, escuchó fue por, el inconveniente fue en pandemia de unos rusos que obtenieron ciudadanía uruguaya, estando recién llegando a Uruguay, ya tenían ciudadanía, tenían pasaporte, tenían absolutamente todo, ¿no? Pero no era anexado al conflicto que hay Rusia-Ucrania. Más bien lo que pasó, creo que fue al inicio, sobre todo al inicio fue las medidas que tomó el gobierno, fue más que todo para la parte de exportación hacia Rusia, solo al inicio. Ahora ya como que la cosa cambió un poco y volvió desde hace un tiempo como que se retomó toda Claro, esa era la época como de la cancelación, todo lo que sea ruso, cancelémoslo, cancelémoslo. Y ya como que la cosa se relajó, porque a nivel deportivo, a nivel de artístico, a todo pasó. A Rusia la sacan del mundial, los equipos rusos no pueden participar en las competencias de la CONCACAF. Hubo todo este perseguimiento al deporte ruso, que a mí me parecía un poco excesivo, pues, porque los atletas, muchos no tienen nada que ver en la situación, en la toma de decisiones. Creo que el pueblo ruso, muchos no están de acuerdo con eso. Entonces, esa época de la cancelación, muy chimba realmente. ¿Y cómo se vivió eso en Europa, Cristian? Recordándole a la gente que Cristian vive en Madrid, España, entonces tiene más cerquita el conflicto. Pues Y mira, las rusas, no la paja, pero las rusas y las ucranianas. sí, bueno, aquí, por ejemplo, en Madrid, que es una ciudad, digamos, entre las ciudades de España, conjuntamente con Barcelona, por ejemplo, son las ciudades donde conviven más inmigrantes, ¿no? Y son ciudades cosmopolitas. Evidentemente que sí, hay una, no sé exactamente la cifra en este momento, pero sí debe existir una cantidad de ciudadanos rusos residenciados en España y en las grandes ciudades. No se ven, no es muy común verlos, obviamente, pero sí lo que sí he podido percibir este último año, más que todo, es la llegada de ciudadanos ucranianos. Eso sí se ve, eso sí es totalmente palpable. Ya ves cómo han venido familias enteras, incluso se ve, es la venida de madres con sus hijos, con familias numerosas, sin la presencia de los padres, porque la mayoría deben estar prestando servicio militar en el conflicto. Y evidentemente pues les ha tocado a las mujeres venirse con sus hijos, migrar con sus hijos solas y enfrentarse a los nuevos retos que implica ir a un país con un idioma distinto, que a pesar de que estamos en Europa, pues los ucranianos no dominan el español, eso lo sabemos, habrán algunos que tendrán alguna relación con países de ciertos países europeos que pueden dominar o conocer los idiomas, pero la mayoría empieza de cero como todo migrante, con muchas dificultades, y pues el gobierno de España actualmente pues ha dado muchas facilidades al desplazado, perdón, ucraniano, para que venga, se instale y haga vida en España. Porque son blanquitos. No, Porque no, hay yo no, siempre la polémica con los inmigrantes que vienen del sur de África,
Hay demasiada polémica con esa Puede, situación. puede ser que sí haya una carga, sí haya una parte que se podría tomar eh, como darle una prioridad o darle una importancia más al tema racial, al tema de la procedencia. Pero no, yo creo que también es ya es a nivel europeo, que como hay una solidaridad de la Unión Europea con respecto a la crisis que vive Ucrania, evidentemente pues ya son más política de Estado, ya es una posición de los Estados que conjuntamente han acordado ayudar a Ucrania para tratar de recibir ese desplazamiento de refugiados y tratar de darles acogida y pues hacerle la vida un poco más fácil, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá en Estados Unidos, pues ha estado llegando migración ucraniana, no tanta, porque el programa que traen para acá es un programa de auspiciante, pues. Ahí tiene que haber un auspiciante que traiga a esos ucranianos, pero se han llegado algunos. Lo- Siguen llegando bastantes refugiados de África, de Medio Oriente, y ahorita, desde el año pasado, pues empezaron a llegar los ucranianos. Pero, por ejemplo, en cifras del ACNUR se habla que hasta el 6 de junio habían salido más de 7.300.000 ucranianos fuera de sus fronteras, pero habían retornado 2.3 millones de ucranianos que retornaron a su país. O sea, hablamos de una migración de más o menos 5 millones que están fuera de Ucrania, que han salido. Claro, Ucrania es un país y poblacionalmente es grande, ¿no? Y territorialmente también. Creo que el último censo poblacional que se hizo en Ucrania, no recuerdo exactamente en qué año la población estaba más o menos entre unos 37 millones de habitantes. Ah, como Evidentemente, Venezuela. más o menos, sí, entre unos 37, claro, ahora medir el impacto que la guerra ha causado a nivel poblacional va a ser muy difícil determinar una cifra exacta a día de hoy, porque ya digamos que los escombros que deja la guerra a nivel material, a nivel humano, se logran más o menos visualizar en su totalidad ya luego que viene la paz, ¿no? Que viene ya el momento de la reconstrucción. Pero sí, Ucrania tenía un problema demográfico ya anteriormente a empezar la guerra, que en Ucrania se estaba viendo una disminución en el crecimiento poblacional. Se Pero estaba creo que es haciendo. general en toda Europa, ¿no? Sí, pero hablamos ya del hecho de que Ucrania como país Ujú. estaba presentando ya esa problemática y evidentemente había muchas movilizaciones también producto de el clima de tensión constante que hay con Rusia. Incluso, ojo, hay gente que piensa que el problema ucraniano es solamente contra Rusia y no es así. En este momento, evidentemente, tenemos que tomar esto muy en cuenta, que yo lo pienso de esa manera y evidentemente no espero que todo el mundo comparta mi opinión, pero yo veo el tema de las relaciones internacionales como algo mucho más complejo y mucho más amplio de querer ver de que existe un bando bueno, un bando malo. Si uno revisa en retrospectiva un poco la historia bélica de la humanidad, porque el ser humano lamentablemente ha tenido un historial bélico tremendo, han habido más tiempos de guerra que de paz. Eh, Normalmente desde que existen los estados y los grandes imperios, luego que se transformaron ya en estados modernos, eh, el tema de la guerra siempre ha sido un tema de política de Estado. ¿Y qué persigue el Estado en un escenario de relaciones contra otros estados? Sencillamente sus intereses. Y eso es lo que está sucediendo aquí con el tema ucraniano. Tenemos que tomar en cuenta de que los pueblos eslavos, que son los que habitan esas regiones, que siempre han estado en conflicto, siempre han sido regiones muy conflictivas, muy problemáticas entre ellas mismas porque hay diferencias étnicas tremendas. O sea, tanto de las que son regiones que son más proclives a un acercamiento más prorruso, como otras regiones que entre ellas mismas hay problemas étnicos de aceptamiento que por lo menos lo podemos ver hoy en día con la guerra de Kosovo, que es un ejemplo que podemos tomar claramente. Las mismas etnias que estaban haciendo vida en la población no quieren llegar a un acuerdo de entendimiento para tener una vida de paz. Entonces, vemos que lo que está sucediendo actualmente es Rusia es el gran imperio, ha sido el gran imperio, el estado predominante.
que ha controlado Europa del Este. Recordemos que todos estos países eslavos, lo que les podemos llamar eslavos orientales, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, comparten un tronco común, un tronco histórico común de procedencia. Ellos vienen del antiguo imperio que se le llamaba la Rus de Kiev. Evidentemente han pasado ya muchos siglos y todos esos pueblos se han ido segregando en esos territorios. Entonces ya comprender hoy la realidad de Ucrania, en Ucrania conviven lituanos, húngaros, ucranianos, rusos, rumanos, y toda una gama de nacionalidades que no es solamente la nacionalidad ucraniana la que está, digamos, en pugna directa con Rusia. Hoy en día Ucrania ha tenido problemas incluso contra Polonia. ¿Entiendes? Tienen diferencias muy grandes, incluso con países vecinos como Polonia, Lituania. Ahí tienes a Moldavia, que está entre la mitad de todo este conflicto. Y ves la postura antirrusa de los polacos y te das cuenta de que luego de la caída de la Unión Soviética, que hay que entender también, han sido muchos años, desde principios del siglo XX, cuando se da la revolución bolchevique, que se logra consolidar a partir de 1920, ha sido un proceso de expansión sobre el territorio bastante violento, bastante fuerte. Cuando ya se logra consolidar el estalinismo, que digamos que es la etapa del ascenso hacia la cúspide máxima de la Unión Soviética como potencia, porque sí, hay que reconocer la Unión Soviética cuando estuvo bajo el control de Stalin, digamos que fue su etapa de más expansión sobre Europa del Este. Y ya desde Cristian, ahí... pero retomando el tema de la actualidad, no está en su soberanía como Ucrania los puntos que ponían para evitar ser adheridos de Rusia, porque Rusia quien comienza el conflicto es Rusia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Precisamente, supuestamente se sentía de cierta forma amenazado por Ucrania y sus alianzas de Occidente, claro, y por querer adherir unos territorios de Ucrania al territorio ruso, que ya claro, lo había hecho, ¿no? Porque claro. Crimea ya lo había logrado hacer en el 2015, 2014. Precisamente entender este problema desde el punto de vista histórico te da a entender que ellos vienen de un mismo tronco como pueblo. Esos territorios antes pertenecían al antiguo imperio zarista. ¿Qué es lo que sucede con esos territorios? Que antes de la Primera Guerra Mundial, ya después, perdón, de la Primera Guerra Mundial, los alemanes, ¿vale?, obligan a los bolcheviques a cederle parte de esos territorios, que entre ellos estaba Polonia, Ucrania, etc. Ya la incipiente URSS, que todavía no había nacido, que estaba ellos lidiando con su guerra civil, habían cedido esos territorios por decisión de Lenin, los cedieron, le dijeron a los alemanes, pues quédate y dame protección. Entonces, ¿qué sucede? Ya luego de ahí, cuando viene la Segunda Guerra Mundial y se hace la repartición de Europa, que precisamente van los soviéticos y les solicitan a Occidente que les den parte de Alemania, porque precisamente el gran, digamos, el gran resquemor que la tiene el corazón ruso era controlar parte de Alemania, hacerse con Alemania, porque para ello Alemania era el país en Europa más estratégico para consolidar la revolución y hacerla No, y internacional. sigue siendo el país más estratégico de Sí, Europa. por supuesto, pero Stalin lo sabía. Stalin sabía que un país con las características de Alemania era el país que le iba a posibilitar a la revolución la internacionalización verdadera que ellos estaban buscando. Ya luego todas esas reparticiones se van haciendo, van quitándose territorios, se van dando. Entonces todos esos pequeños pueblos han quedado siempre a merced de las potencias que se han disputado todo ese territorio. Ya la caída de la Unión Soviética va demostrando cuando el capitalismo se impone sobre el modelo socialista, empiezan todos estos movimientos nacionalistas, todo lo que Y es gritan desde la sabana, claro, ¡viva el imperio! empiezan todos estos movimientos nacionalistas en la Europa del Este a pedir la soberanía y son profundamente antirrusos. No quieren saber nada que tenga que ver con Rusia. Entonces, claro, Rusia como imperio, sea nada más imaginémoslo, porque lo que no quiero es que se entienda que Putin es un dictador porque es malo. No, no, no. O sea, Putin representa un proyecto político que trata de sostener la poca hegemonía que puede sostener en lo que es esta parte del continente. Él está tratando de defender la poca hegemonía que le queda a Rusia, porque hay que reconocerle, los estadounidenses han hecho un juego de ajedrez
meticuloso desde la creación de la OTAN hasta el día de hoy. Que si Qué ustedes ven increíble, qué ustedes ven el increíble mapa que tú menciones la palabra ajedrez, pero los mejores ajedrecistas del mundo son rusos. rusos, sí, sí, Pero sí, los, correcto. pero los gringos son los que mejor han movido las piezas. Las piezas, sí, correcto. Entonces, claro, la gran preocupación es esa. Los rusos han perdido esa gran extensión de territorio que antes les pertenecía, tanto por carácter histórico como por carácter bélico, y evidentemente se están sintiendo cada vez más acorralados. Y es peligroso que eso suceda, porque tenemos que acordarnos y siempre tenerlo presente que Rusia no es cualquier país. O sea, Rusia es un país, es una potencia atómica. Es la mayor potencia atómica conjuntamente con los Estados Unidos. Ya te iba a decir eso, que la mayor potencia Sí, sí. atómica del mundo es Estados Unidos y Sí, armamentista. ambas, Rusia y Estados Unidos son los dos países que tienen más ojivas nucleares en el planeta. Si ellos quieren el día de mañana destruir el planeta las veces que sea necesario, lo hacen. ¿Me entiendes? O sea, porque tienen la capacidad destructiva para hacerlo. El tema es que cómo se desarrollan mecanismos diplomáticos para que los rusos no se sientan metidos en un callejón sin salida y decidan por desesperación, porque lamentablemente las guerras son impredecibles, tomar una decisión que puede acarrear un desastre humano y ambiental sin precedentes. Bueno, bueno, es que los rusos también tienen mucha fama de problemas ambientales sin precedentes, porque allá ocurrió lo Chernobyl, de Chernobyl y bueno, nada más. que ocurrió en Ucrania, por cierto. Sí, era Ocurrió en territorio el ucraniano. territorio de Ucrania. Sí. Ujú. Pero era en la Unión Soviética aún. Eso Sí, fue sí, en el por supuesto. 99. ¿Te quiere escuchar, Osvaldo? Si quiere, habla un poco de lo que he visto en las películas. Es que de lo que estabas diciendo, Cristian, con respecto a que de cierta manera viene como de un proceso étnico, ¿no? De la lucha étnica que existe en este territorio. Y bueno, también en 2014, cuando fue el conflicto en Ucrania de 2014, también parte de eso, ¿no? Todo este conflicto, el querer sumarse a la OTAN, o también porque parte del territorio ruso, parte del territorio ucraniano que tenía ahora, estaba bajo el poder de Rusia, viene desde ese conflicto, ¿no? Del 2014, cuando Rusia agarra una ciudad, ¿no? Una ciudad Crimea. importante. No, Crimea, sí. no, Crimea fue, no era Sí, sí, otra. Crimea. No, la Ok. primera fue Crimea, sí, sí, que incluso ahí fue donde se vio por primera vez por parte de Rusia la implementación de la contratación de mercenarios. A esos mercenarios en ese entonces le llamaron los enanitos verdes, que ya mucho después el Kremlin aceptó que O sí, sea que que ellos estaban detrás de la todos estos realidad, mercenarios. la realidad ya superó la ficción. Esto es Juego de Tronos. Hay enanos, hay Sí, mercenarios pagos, le, hay ejércitos sí, privados. Me imagino que ahí deberá haber mucho sexo. Y hay de todo. comediantes también, porque el presidente de Ucrania es un actor de comedia reconocido. Entonces, hay de todo. Debe haber putas también. De hecho, Como el Mucha Señor Volodymyr, de paja los rusa. Anillos. Es como el Señor de los eh, Anillos. sí, sí, sí. De hecho, Sí. Zelensky se formó, parte de su carrera actoral fue hecha en Rusia. Zelensky habla muy bien el ruso, por cierto. O sea, de hecho, si no me equivoco, habla mejor el ruso que el ucraniano. El mecenas de Zelensky es un oligarca ucraniano que tiene muchas conexiones con Moscú. Y de hecho, por eso es que Ucrania es un país que ha venido ha venido proyectando una imagen de mucha corrupción, que yo creo que también es heredada de la misma corrupción soviética, porque toda esa corrupción que hizo que implosionara la Unión Soviética y llegásemos hasta acá, de alguna manera se extendió por todos los territorios de Europa del Este y creó, consolidó grupos oligárquicos de todo tipo. ¿Sabes? Si ustedes se dan cuenta, eh, años atrás emergieron un grupo de oligarcas rusos que empezaron a meterse en el mundo del fútbol. Abramovich, por ejemplo, cuando se hizo compró al Chelsea.
y todo este grupo de oligarcas del mundo controlaban los recursos estratégicos como el gas, que tenían un peso muy importante en la economía financiera del mundo. Epa, Cristian, algo tiene que ver el tamaño con los líderes del mundo, porque mientras más pequeño, más peligrosos. ¿Ah? Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, ahora Pare se elige que este presidente ucraniano es también chiquito. Pequeño, Y sí, sí. Sí, entonces, bueno, yo no lo sé, yo no sé si, chiquitos pero peligrosos. yo creo que se les aplicaría ese dicho, porque de hecho Stalin medía 1,60 m y los que le pudieron conocer, ver en persona, cuando lo miraban, decían, hombre, pero este tipo, lo terrible, nada más nombrar Stalin, era algo que ponía a temblar a cualquiera, ¿sabes? No es mentira, era un dictador feroz, fue un dictador feroz, pero cuando lo veían en persona decían, no puede ser no puede ser Stalin, y medía 1,60 Pero m, qué o sea, un increíble, hombre ¿no? pequeño. Tantos líderes bajitos del mundo y Sí, líderes sí, sí. fuertes. Iván el Terrible, creo que también era chico, ¿no? Bueno, ese sí no recuerdo, pero seguramente la falta de estatura la compensaban en ferocidad. Es como los Toyobo, que la falta Hitler de también. otra cosa la compensan con tremenda camioneta. Seguro, seguro. Ay, Dios mío, es increíble. Todas las aristas que tienen las guerras, en especial los conflictos. Por ejemplo, hay muchos rusos que se pusieron en contra de esto. Por ejemplo, está la periodista muy conocida ella porque era defensora a ultranza de Putin y de Rusia, Inan Afinogenova, que era Ah, periodista de la RT, esta rubia muy simpática, ella que tiene acento como argentino, y ella era de la sucursal en español de RT, de la televisora rusa, y defendía full a Rusia, y siempre hacía videos en contra de países que son en contra de Rusia, por ejemplo, videos en contra de antirruso. Macron, y hasta sacó videos en contra de Guaidó ella pero cuando empezó el conflicto decide dejar la televisora, pues estaba en contra de toda esta guerra y se fue, creo, para un periódico o un canal español, sale con el famoso Coletas Pablo Iglesias, ella. No sé si sabes de qué periodista te hablo, pero ella era defensora a ultranza de Rusia y de repente se bajó del barco. Yo creo haberla recordado, yo creo recordarla. Lo que pasa es que, claro, han pasado son tantas personas las que han pasado, porque esto es una lucha por el poder y por la reafirmación del poder, la legitimación. O sea, ver cómo yo, como líder, por ejemplo, en este caso Putin, o el resto de los líderes occidentales se reafirman, se legitiman ante el mundo, ¿no? Y logran convencer incluso a sus propios habitantes. Estamos hablando de que cuando observamos la figura de líder de Putin, digamos, desde la óptica occidental, no podemos esperar que Putin no sea otra cosa sino un dictador. Evidentemente, tenemos que tomar en cuenta que el sistema político ruso no es democrático, nunca lo ha sido. Ni siquiera cuando se intentó, ya con la última etapa moribunda de la Unión Soviética, cuando se trató de implementar la perestroika, la glasnost, la apertura económica, la apertura de libertades, todavía existían muchas resquemores, muchas dudas. No estaba claro cómo se iba a asumir ese cambio, esa apertura al mundo occidental de la democracia, de la libertad económica, porque recordemos que los rusos vienen de unos regímenes que se instalaron desde 1920 hasta prácticamente finales del siglo XX, que no conocieron ningún tipo de atisbo de democracia. Siempre fue un Estado controlado por el Estado, por el partido. Los medios de comunicación, la opinión pública ha estado siempre controlada por el buró, siempre ha estado todo muy meticulosamente planificado, la economía, la vida de los ciudadanos, y que evidentemente eso te hace pensar que no todos los rusos pueden estar en contra de Putin. Tiene que haber mucha gente que está acostumbrado a ese tipo de, digamos, porque les deben adoctrinar desde muy jóvenes también, para que vean en la figura de Putin ese líder fuerte que Rusia necesita, que él es el que representa, digamos, la preservación de la madre Rusia. Claro, Otra cosa a que a impactó, nivel histórico siempre de cierta manera ha sido así, ¿no? Desde anteriormente de la Unión Soviética, digamos que toda Europa, tanto Europa occidental como oriental, está bajo una cuestión monárquica, ¿no?
que luego, digamos, como que Occidente pasó a ser democracia en la Unión Soviética o Rusia, todo este territorio oriental, mantuvo de cierta manera misma, digamos, el mismo estado de gobierno, ¿no? Sí, bueno, las tímidas aperturas luego de la caída de la Unión Soviética en el 91 empezaron y los intentos de apertura de Brezhnev, que fue el presidente ruso que intentó, y fue una presidencia envuelta en mucha polémica, mucha violencia, porque fue el que intentó, digamos, acercarse mucho más a Occidente. Y bueno, de ahí ha creado unas fisuras internas entre las distintas alas de poder. Se han enfrentado las oligarquías que apoyan a un grupo o a otros grupos y ha creado muchas inestabilidades dentro de Rusia. Ya con la llegada de Putin, evidentemente que Putin, yo quiero que se entienda algo muy claro de Putin. Putin es un líder que yo lo veo así, es mi perspectiva. Putin está totalmente alejado del discurso del socialismo. Si ustedes escuchan el discurso de Putin es nacionalista. Claro, él es más conservador. Tú lo puedes incluso alinear más a un ala conservadora. No tiene nada que ver con el socialismo, con la lucha contra el capitalismo, para nada. No, él está reafirmando, es el carácter imperial, el carácter del antiguo imperialismo ruso. Por eso es que su política ha sido de enfrentamiento contra Occidente y tratar digamos, de aminorar ese impacto que ha tenido la participación de la OTAN por medio de los Estados Unidos en el control de esos territorios, porque claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a quedar? Nada más imaginemos el cercamiento que se le ha venido haciendo muy inteligentemente, como lo repetía antes, en esa jugada de ajedrez que ha venido implementando Estados Unidos, de ir moviendo pieza por pieza en Europa del Este, en los países bálticos, convenciendo con el proyecto democrático, únete a nosotros, o ponte al Kremlin. Evidentemente, eso es como que va a llegar un momento en que Rusia se va a sentir apuntado, ¿me entiendes? Por distintos países que por todos los ángulos le van a poner una pistola en la sien y le va a decir, si te mueves, ya sabes lo que te va a esperar, ¿me entiendes? Muerte quebramos, mijito. Claro, claro, es que es así. Y por eso es que de cierta forma como que se mantiene todas las consecuencias de la Guerra Fría, ¿no? Sí, por supuesto, eso no se ha superado. De hecho, cuando la gente dice, bueno, el último dictador que queda en Europa, hablan de Lukashenko en Bielorrusia, por supuesto, es totalmente comprensible que Lukashenko tenga 28 años gobernando porque a Putin no le interesa que haya una alternancia en Bielorrusia. Evidentemente, necesitan que el gobierno de Bielorrusia, que es el único aliado de los países del este que les queda inactivo, se permanezca un líder como Lukashenko en el poder, pues hasta que le sorprenda la muerte, por decirlo así, porque si Rusia, digamos, aligerase digamos, el margen de influencia que tiene sobre Bielorrusia, estaría prácticamente firmando su sentencia de muerte, porque quedaría prácticamente aislada, sola en su propio territorio y perdería o sea, ya cualquier tipo de apoyo lo perdería y quedaría todo totalmente arrinconada. Claro, por eso el acercamiento que siempre ha tenido hacia gobiernos como el de China o como el de Venezuela, como para buscar ese oxígeno, Ha sido, oxigenarse a nivel ha sido de alianzas estrategia política. ha sido alianzas por conveniencia, no por convicción. Porque créeme que cuando tú revisas las relaciones diplomáticas, por ejemplo, entre China y Rusia, no han sido unas relaciones diplomáticas llenas de mucho conflicto. Han sido relaciones diplomáticas muy controvertidas. De hecho, desde que aparece Mao, que es una particularidad que se debe analizar y estudiar, el comunismo chino tuvo una impronta que se podría decir que, a pesar de que se fundamentó en las bases teóricas y políticas de la revolución bolchevique del 17 y en el leninismo, más que todo, como proyecto ideológico, en la revolución china tuvo un cariz independiente, que por eso es que hoy en día podemos comprobar que los chinos siguen siendo comunistas y los rusos no. Entonces, claro, cuando tú ves en el mundo
y tratas de buscar aliados. Nosotros los venezolanos que tenemos este mal pasado, que venimos ya muchos exiliados, que hemos salido del país y los que todavía valientemente, porque no les queda otra alternativa, siguen soportando la dictadura de Maduro. Evidentemente que cuando tú dices, ¿cuál es el verdadero sistema comunista que todavía queda en el mundo? Es el chino. A nivel ideológico es el chino, porque de hecho la revolución cubana tuvo enormes diferencias con la revolución, con la Unión Soviética en su época. Lo que pasa es que, claro, en las relaciones internacionales todo funciona así. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque si el mayor rival que tiene actualmente Estados Unidos es China, Rusia, por cuestiones de supervivencia, va a apoyar a China. Claro, aunque a nivel ideológico no se parezcan en nada. No. O sea, son antagónicos. Bueno, hay mucha gente que cae en la ignorancia de eso, de decir que los rusos son socialistas No. y que son de ala de izquierda, y no, eso es más ignorancia que realidad. Pues los rusos, o sea, o Putin es conservador a ultranza, pues. Allá todavía a nivel religioso son muy conservadores, a nivel de leyes progresistas son muy conservadores. Todavía, por ejemplo, los grupos LGTBI no tienen mayores derechos allá, y entre otras cosas. Bueno, esas son cosas que salieron a la luz pública con el Mundial de Rusia 2018, que estaban prohibido el uso de banderas, de banderas. Yo no sé por qué la gente se alarmó tanto con lo de Qatar cuando veníamos de Rusia, y en Rusia pasaba igual, a nivel de derechos. Una de las cosas que me viene ahora a la mente, a raíz de todo esto, de la hegemonía, ¿no? Y la búsqueda de aliados a nivel de Rusia existe desde el 2006 el BRIC, ¿no? Y ahora como que se está estableciendo, está sonando mucho más y está buscando como que otra salida más que simple convenios económicos, ¿no? No sé, tú Claro, qué porque piensas. llegó Lula al poder de Brasil, que era parte fundamental de esa alianza. Entonces retomaron todo eso otra vez. Sí, correcto. Yo creo que lo que está en el telón de fondo, como se dice, es que es la supervivencia hegemónica de Estados Unidos en este siglo. O sea, qué nos está indicando esta guerra ucraniana? Que es una guerra prolongada. Yo lo pienso así, ya viéndolo en perspectiva. Como he dicho anteriormente, ha sido un movimiento tras otro muy planificado, muy controlado, lamentablemente con muchas pérdidas materiales y humanas en el proceso, porque ha sido una guerra larga, muy larga a través de todo el siglo XX, que ahora la bota de la OTAN, por decirlo así, está en Ucrania, ¿entiendes? Y ya digamos, yo lo veo que ya está en su última fase para disminuir al La máximo lo que guerra. quiera. Claro, ¿cuál es la OTAN se crea? Porque la OTAN se crea en No, 1949. pero ¿tú crees que la guerra ya está en un punto de culminación o no? No, no, esta guerra es que sería muy atrevido de mi parte decir la guerra va a acabar mañana, no lo sabemos, es impredecible. Las guerras son impredecibles. Lo que ¿Pero creo está es que lejos o está cerca de no, acabarse? lo que sí creo que esto es una guerra de desgaste y por ende ser una guerra de desgaste, hay una alianza económica y militar de lo que es la alianza OTAN con respecto a enfrentarse a la economía rusa y a todo el aparato militar ruso y están jugando a una lucha de aguante. Vamos a ver cuánto me va a aguantar Rusia, Pero Cristian, yo aislándola del mundo, de la economía mundial, imponiéndole sanciones. Vamos a ver cuánto Rusia va a seguir manteniendo ese ritmo en el campo de batalla y vamos a ver si es capaz de avanzar o de retroceder. pero Con respecto a sin eso, ponerte, de cierta forma, ahora con lo del tema del BRICS, Rusia, digamos, como que ese aguante lo ha mantenido, porque muchas negociaciones ahora están dejando de lado al dólar Claro, para claro. empezar a comercializar con respecto a cada una de sus monedas. Y se nota, ¿no? De cierta manera, por lo menos acá se nota, pues de haber venido un aumento del dólar, después de esto, ahora cada vez está mucho más bajo el precio del dólar, ¿no? Sí, sí, eso es correcto, Osvaldo. Yo creo que en este momento estamos encontrando la lucha ya de dos hegemonías. La China, que está en ascenso,
y Estados Unidos lo saben, los políticos estadounidenses están totalmente convencidos de que la mayor amenaza que tienen ellos para mantener el control de la política mundial es China. China está demostrando ser un país con un crecimiento abismal, con una apuesta diplomática en el mundo, en donde han ido por medio del comercio, por medio de la economía, por medio de su abrumadora capacidad productiva, generando alianzas en todas las partes del mundo, y que evidentemente Estados Unidos se ha visto sorprendido y desarmado a nivel diplomático. ¿Cuál es la gran preocupación de Estados Unidos? Que se comience a tomar mucho más en serio y comience a tomar forma un proceso de desdolarización en las relaciones comerciales internacionales. Si vemos los últimos acontecimientos, fíjense que hace semanas atrás se dio la crisis. Estados Unidos estuvo a punto de entrar en un default, que es un estado, digamos, de crisis financiera, en donde el Estado norteamericano entra en una imposibilidad de pagar a sus acreedores, de seguir financiando su economía, porque el techo de dólares que estaba planificado para, digamos, el ejercicio presupuestario llegó a su tope, a su límite. Tuvieron que hacer muchas componendas, negociaciones entre demócratas y republicanos y entre los distintos factores económicos para ampliar el techo de la deuda, que ya se está posicionando en 32 billones de dólares. O sea, estamos hablando de algo muy delicado. Toda la economía estadounidense, tanto interna como externa, y de ahí enfoquemos financiamiento militar, intervenciones, todo lo que es el aparato de la guerra que Estados Unidos sostiene en Europa y en todas partes del mundo donde tiene presencia, financiamiento económico, relaciones diplomáticas, todo tipo de gasto que amerite usar el dólar como moneda de cambio para poder llevar a cabo proyectos de financiamiento para el desarrollo de determinados países, Estados Unidos lo está viendo en peligro. ¿Por qué? Porque entró en un círculo vicioso del que le va a costar mucho salir y su hegemonía depende de ello. Por eso es que tienen tanto temor de la economía china. Recordemos que China, junto con la India, son los países más poblados del planeta y eso nos dice mucho, ¿no? A nivel económico. Claro. Ajá, y Rusia, con respecto a este tema, del BRICS y la guerra, o sea, hay, de cierta forma, Rusia ingresa o crea el BRICS, ¿no? Apoyado de más países, eh, en busca de esa hegemonía, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no? El poder establecerse y buscar como que una oxigenación, ¿no? De lo que estábamos hablando, con respecto a cómo la OTAN iba agarrando hacia Oriente, y busca Rusia de cierta manera como que más relacionamiento, por lo menos, aparte de China, acá en Latinoamérica con Brasil, y ahora que se suma Argentina al BRICS, ¿no? Sí, 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 claro. Evidentemente que si tú te fijas, de alguna manera Estados Unidos tiene un problema diplomático que yo siempre se lo he criticado. Estados Unidos es un gran país. Estados Unidos es un país admirable, un país que ha demostrado que se ha podido desarrollar, que se ha podido llegar a ser lo que es hoy en día, a pesar de que podemos juzgar mucho su pasado, pero Estados Unidos es un país con un potencial humano increíble, porque mal o bien es la gran potencia actual en el mundo, que esté, digamos, debilitada o en periodo de decadencia. Eso le ha pasado a todas las potencias en todas las etapas históricas. Le pasó a los británicos, les pasó a los alemanes, y les pasó a los franceses, les pasó a los españoles en sus distintas épocas digamos, de cumbre. Entonces, ¿qué sucede? Claro, como te digo, Estados Unidos está en una situación muy delicada porque ellos no van a querer perder su hegemonía que la construyeron a finales de la Segunda Guerra Mundial por toda la devastación que quedó en Europa. Y evidentemente, a partir de ahí fue que la economía en el mundo se dolarizó, porque Estados Unidos era el país que infraestructuralmente, financieramente, estaba en mejor disposición para poder refinanciar la construcción de Europa. Inglaterra, el imperio británico estaba destruido, Alemania estaba destruida, Francia estaba destruida, el resto de los países europeos destruidos, ¿y quién quedaba en pie?
porque no sufrió daños materiales en su propio territorio, Estados Unidos. Entonces, evidentemente que cuando observamos eso y vemos cómo se posicionó el dólar como la moneda referente en los mercados financieros, vemos que de alguna u otra forma el trabajo expansionista de Estados Unidos ha sido increíble. Y digamos, como que, no sé, se me ocurre ahora, quien puede aprovechar toda esta situación, ¿no? La guerra de Ucrania-Rusia, el quiebre del dólar, es China, ¿no? Que de cierta forma, a nivel estratégico, como que no, su forma de establecerse en países ha sido digamos, por sus convenios. No ha ido como Estados Unidos, como que de cierta forma, ni como Rusia, que de cierta forma es como una cuestión invasiva hacia ciertos Agresivo, sí. territorios, exacto. Ahora China plantea otra forma, ¿no? El comercio. El comercio, exacto. Porque por lo menos China está en toda Latinoamérica y Correcto, negocios con todo el correcto. mundo. Correcto. Sí, de hecho, bueno, el programa de expansión chino, lo que se conoce hoy en día como la Ruta de la Seda, es una muestra de lo que está tratando de hacer China con su economía. O sea, está tratando de controlar rutas comerciales, áreas comerciales que antes eran o tenían presencia totalmente occidental. Y es que es muy complicado, es un país extremadamente grande, potente, que tiene demasiados habitantes y su capacidad productiva es abrumadora. Y evidentemente hay ese choque económico. Yo creo que la guerra ucraniana, esta crisis europea, es la antesala a lo que veremos en los próximos años, que va a ser ese gran conflicto directo, ya sin máscaras, sin ambaje, cuando Estados Unidos ya comience directamente a actuar con mayor contundencia contra China. Creo que ya se nos está pasando un poco el tiempo. Así que algunas palabras, Cristian, para como conclusión respecto al tema de la guerra. Bueno, yo creo que, mira, yo soy de los que abogo por la paz. Yo indudablemente estoy convencido de que la mejor forma de resolver nuestros problemas tiene que ser la diplomacia. No debe ser la imposición. Por eso yo también soy muy crítico con las posturas belicistas de una parte y de otra, porque creo que los grandes afectados al final somos los pueblos, somos los ciudadanos de a pie, las personas que padecemos día a día las tantas dificultades que vivimos en nuestros países. Y si nos imponen vivir esos momentos de terror, pues imagínense ustedes cómo estará esa pobre gente que está padeciendo en carne propia una guerra. Y bueno, yo creo que para que este conflicto se termine, tiene que surgir una motivación de querer de verdad resolver este problema por la diplomacia, por parte tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. En este momento no la estoy viendo, porque yo creo que, vuelvo y repito, es muy peligroso presionar a Rusia, llevarlo, cercarlo, poner a los rusos en un callejón sin salida y obligarlos de repente a tomar decisiones incorrectas que lo que pueden terminar es complicando aún más un panorama bélico que puede alcanzar niveles ya incontrolables. Entonces yo creo que se deben sentar los dos países, deben estar dispuestos también a ceder, porque para querer alcanzar la paz hay que aceptar que hay que perder ciertas cosas en el proceso. Y bueno, y ahí están los acuerdos de Minsk, que ya se estaban llevando a cabo con los ucranianos, que se abandonaron por ambas partes, bueno, que yo los he revisado y de verdad hay ciertos aspectos que se pueden retomar, tanto en las provincias de Lugansk, de Donetsk, como en la zona de Crimea, donde está el puerto marítimo de Sebastopol, que es una zona estratégica para Rusia porque es su salida al Mar Negro y es difícil verlo en términos geopolíticos, que Rusia vaya a querer negociar la única salida que tiene al Mar Negro donde está su flota comercial y militar. ¿No? Entonces creo que tienen que buscar puntos de encuentro para que se pueda lograr la paz. Okay, muy bien. Julio, ¿algunas palabras? No, ¿qué más agregar? Tenemos aquí al especialista, a don Cristian. Mejor que Walter Martínez y con los dos ojos. O sea, esto no deja de ser un juego de ajedrez en el cual el tablero es Ucrania y
Y Tristemente. las piezas son Rusia y las otras piezas Estados Unidos. No digamos el color porque semióticamente se va a tornar como que estoy estableciendo como que uno es el bueno y el otro es el malo. No, Así yo que, creo que en una guerra no hay buenos y malos, solamente hay pérdidas. exacto. Pérdidas materiales y pérdidas humanas. Y ya. Así es. Bueno, gracias, Cristian. Un abrazo. Chicos, gracias por la Saludos a todos. invitación. Les envío un abrazo. Bueno, pendiente por ahí. vienen Esperemos otras vernos invitaciones. pronto. Cómo no, con mucho gusto. Vale, chaito. Y bueno, a la gente, no se olvide suscribirse, darle me gusta, compartir, comentar y darle a la campanita para que se notifique cuando estamos subiendo contenido. Así que bueno, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.